con la mirada del pasado, bueno, ya un poco... Ya un poco, sí, creo que ha quedado un poco contestada esa pregunta. Esa cadena cultural que... Efectivamente, sí, sobre todo la diferencia de clases sociales, que yo hay veces que me he avergonzado de leer ciertas cosas, de cómo vivían y cómo vivían otros. Que hoy en día también ocurre, ¿sabes lo que te digo? Pero afortunadamente tenemos unos derechos ya establecidos en que un niño de 8 años no puede trabajar. Y entonces, pues bueno, sí, pues... Bueno, a ver si volvemos. Sí, por eso, crucemos los dedos, está la cosa, sí. ¿Qué más te ha sorprendido de la interpretación de tu lector? Pues de la interpretación de mis lectores, por un lado, lo hemos estado hablando esta mañana y voy a decirlo muy brevemente. Todo el mundo que leyó la novela, sobre todo hubo gente, los más cercanos, que leyeron el manuscrito, ¿no? Y que me comentaron la sutileza y la sensibilidad con la que estaba tratado el tema de la homosexualidad, ¿no? Porque parece ser que ese tema pues tiene que ser algo brusco, tiene que ser algo con escenas explícitas de sexo y tal, y entonces pues yo como no era esa mi intención era otra muy distinta, pues bueno, pues en cierta forma me ha alegrado, ¿no?, que me lo comenten. Sí que es cierto que si se lee la novela con atención, creo que hay escenas que no son nada sutiles y que son lo que son, y es la crítica pura y dura que quiero hacer. Me ha emocionado mucho el que un amigo, Manolo, que él no quería que lo mencionara, pero lo voy a mencionar, el 31 de diciembre me manda un mensaje poco antes de que terminara el año para decirme lo muchísimo que le había emocionado el libro y sobre todo el epílogo, el final. Entonces a mí eso, yo estaba en casa rodeada de buenos amigos, lo comenté, porque a mí eso me llenó de satisfacción. Sí que es verdad, a mí está ahí mi amiga Natalia, que también se ha leído el libro, que le ha encantado, mi familia. Pero bueno, eso me llenó muchísimo, el que alguien me dijera que se ha emocionado, el que tú estás escribiendo. Yo hay veces que claro, que tú eres muy subjetiva con lo tuyo, porque no deja de ser tu obra, ¿no? Pero sí que hay veces que tú piensas, ¿qué reacción producirá esta escena concretamente en el lector, ¿no? Y cuando yo escribí ese epílogo, que es una de las partes más trabajadas, que aunque es de las más cortas, es de las más trabajadas, pues me llena de satisfacción el pensar que he conseguido el que el lector se emocione con eso. Sí. Bueno, yo quería comentar del tema, tratar por ejemplo la homosexualidad hace un siglo. Yo creo que está muy bien, porque si bien es cierto que la homosexualidad a día de hoy no tiene la problemática que tenía hace un siglo, a mí me parece muy bien que se recuerde y se tenga muy presente el camino amargo que han tenido que pasar estas personas, porque de hecho hoy, aunque estamos mucho mejor, siguen teniendo problemas desde que nacen hasta que... Y llegar a ser lo que son siempre les requiere un gasto de energía y un esfuerzo. Entonces, volver a traer, o sea, irte a un siglo atrás a volverte a preguntar preguntarte cómo vive una persona esas circunstancias, a mí me parece que está muy bien. Claro, es que si yo trataba el tema de la homosexualidad hoy en día, aunque ya te digo, ciertos sectores, sobre todo religiosos, ¿no?, siguen viéndolo con malos ojos y tal, y no creo que sea fácil el que una persona se empiece a dar cuenta a la adolescencia de su tendencia sexual. No hubiera sido tan contundente como pensar en una sociedad de principios del siglo XX en la que además este niño se mueve, en una sociedad en la que era todo apariencias, todo quedar bien, las amistades y tal. Eso era precisamente lo que yo quería incidir, ¿no? En que si ya de por sí es complicado, imaginaros todo el mundo. En aquella época hubo una época que, vamos, se sabe, ¿no?, que durante el franquismo los homosexuales eran encarcelados simplemente, o sea que imaginaros, ¿no?, por qué proceso tenían que pasar estas personas. Y también yo creo que a día de hoy, aunque se haya avanzado en derechos sociales y en normalización, todavía sigue habiendo... Sí, por supuesto. Según en qué contexto, seguramente hay muchos José María todavía. Sí, totalmente. Yo creo que al incidir en ese tipo de... O sea, que... te digo lo de incidir porque yo creo que hay mucha gente que cree que ese tema está solucionado. Y yo creo que no, que ese tipo de problemas siguen. O sea, que hay gente que ha conseguido vivir con normalidad y que a lo mejor hace un siglo era aún más difícil, pero que yo creo que todavía hay mucho camino que recorrer en
ese tema. Sí. Y además homosexualidad masculina y homosexualidad femenina. Sí. O sea, porque a día de hoy la homosexualidad femenina todavía está... Yo creo que todavía, efectivamente, aún está... muy Ese sí que tiene, sí, estigmatizada. efectivamente. Yo creo que esos temas sociales hay que trabajarlos con dedicación, vamos. Sí. Yo te quiero preguntar, Sandra, ¿qué has pretendido en esta novela? Porque yo desde que empiezo a leerla, esa ciudad Cablas, que queda un poco, porque la acción se sitúa en ese ministerio, ¿no? En ese lugar de salvar estas almas, pero la ciudad está ahí al fondo, pero es la que al fin y al cabo ha llevado a esas personas a llegar a donde están, ¿no? Entonces yo lo que te pregunto es ¿qué has pretendido? Si lo que has pretendido hacer una crítica social sobre la sociedad, me recuerda, te lo decía esta mañana, ¿no? Me recuerda un poco a esa metamorfosis de Kafka, ¿no? Cómo es capaz la sociedad de estigmatizar a un individuo por ser diferente o por pensar diferente y hasta qué punto le puede amargar la vida a una persona la sociedad. ¿Has pretendido tú esto con esta novela? A ver, mira, yo creo que el suicidio es un problema cultural y social. Eso yo lo tengo claro, y aparte que hay muchos sociólogos. Durkheim, por ejemplo, fue el primero que hizo un estudio sobre el suicidio como problema social. Pero a mí, aparte de que la crítica, que yo ya la contaba, o sea, yo parto de la crítica, pero realmente mi gran preocupación era trabajar con sujetos y la intersubjetividad. Trabajar a personas que tienen, personajes que están en esa problemática. Eso era mi mayor afán, ¿no? Y en colación a eso, yo que ya te digo, trabajé en mi anterior obra El suicidio y creo que era una obra que era sobre todo un alegato sobre la soledad. Decirte eso, ¿qué concepto de la soledad? Porque muchas veces el tema del suicidio va de la mano con la soledad, ¿no? Que siente la persona, es el no ver la luz al final del túnel, ¿no? ¿Qué concepto de soledad es el que tú has querido reflejar en tus personajes? Bueno, los personajes de Cablas, tú que conoces la obra, son personajes que arrancan la novela fuera de su contexto. Entonces, ya de partida están solos, como José María en el internado. Sí. O sea, una persona la saca de su contexto y lo metes en un lugar cerrado y ya está solo. La soledad del suicida no es una soledad, no es la soledad que todos creemos. Sí, la soledad buscada, que buscamos todos, efectivamente. Es una soledad del que no se tiene ni a uno mismo. O sea, no tiene nada que ver con una soledad física. O sea, un suicida puede estar rodeado de gente. Con esto de los suicidios por desahucio, se ha hablado de los casos que, como no se suele hablar, pues es interesante. Y mucha gente, una mujer que murió en el País Vasco, no sé si recuerdan el caso, pues era una mujer con familia. Y entonces la gente decía, pero si tiene familia. Es que cuando pensamos en suicidas no pensamos en personas solas. Pero es que la soledad se puede padecer estando rodeado, es que no tiene nada que ver, porque la soledad es un sentimiento de dentro. Entonces, tú puedes estar rodeado de gente y sentirte sola y no tener a nadie y no sentir soledad. Los suicidas son casos de soledad extrema, que no, por ejemplo, si tú tienes ese vértigo a la vida que estábamos hablando antes, es porque tú ni siquiera eres cómplice contigo misma. O sea, si a ti te dan una orden de desahucio y luego hay veces que la gente dice, pero bueno, ¿y por qué no ha ido al banco, se ha peleado, no sé cuánto? No, porque evidentemente esa persona está tocada. Sí, ha caído y hundida por este... O sea, esa persona ya no se tiene a sí misma para solucionarse los problemas. Y la mayoría de los suicidas pues son suicidas de hecho porque no han dado el paso de pedir ayuda, de reconocer esa problemática y pedir ayuda. O sea, ni siquiera se tienen a sí mismos para pedir ayuda. Cuando tú pides ayuda ya estás dando un paso. Sí. Yo creo que una persona que pide ayuda ya no es suicida. Sí. Ya ha dado un paso de gigante. La mayoría de los suicidas, pocos avisan, pocos advierten, la mayoría ejecuta. La mayoría actúa. Yo quería preguntarte qué relación tienes tú con José María, protagonista.
pues creé una simbiosis total. Total, y además esa es una pregunta que el editor me hizo, ¿no?, en su día cuando le mandé yo el manuscrito, y le dije que yo, cuando creé el personaje de José María, a mí misma me producía una ternura tremenda, que es lo que me gustaría haberle transmitido a los lectores, ¿no? No deja de ser un adolescente, un niño indefenso que todavía tiene que seguir la voluntad de sus padres, y que bueno, que como tú has dicho, que se siente terriblemente solo, porque ya que de por sí la adolescencia es una etapa complicada del ser humano y que muchas veces te sientes incomprendido y tal, pues si encima no te rodean las circunstancias y estás viendo que el mundo que tú tenías como seguro, que es lo que le va pasando a él, ¿no? El mundo que él tenía como seguro es la religión, su clase social, él comienza a notar que eso se le desmorona a su alrededor. A mí todo eso me ha producido una ternura tremenda y ya te digo, y una simbiosis total con el personaje. José María tiene mucho de mí, de esa rebeldía. Me hace gracia porque, bueno, luego a ti te pasará te estará ahora pasando que te dirás si tú eres Águeda Salvaterra, ¿no? ¿Qué tiene de ti y tal? A mí me pasó con la Paloma Herida, que mucha gente que la leyó y que me conoce me decía que si Marta Nodal la protagonista era yo. Y yo le decía que sí, que era yo, pero que también era Marco Pandini, el psiquiatra, y José María también soy yo. Yo creo que todos los personajes, y eso, si hubiera aquí más escritores nos dirían lo mismo, ¿no? Yo creo que cada personaje tiene parte de ti. Y yo ha sido una simbiosis total. Tú ten en cuenta que yo me he tenido que meter dentro de él para ver la vida de principios del siglo XX y criticarla.